Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, Michelle Calvache, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted acaba de escuchar y además me imagino que se enteró todo lo que pasó el fin de semana con esta denuncia. ¿Qué le parece todo esto? Buenos días, Mito. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo el viernes también lo anticipé. El señor Francisco Ceballos, actual adherente de la Asamblea por el Movimiento ADN, también puso un oficio al Consejo de Participación Ciudadana diciendo que se acelere el proceso de, en este caso, firma de la resolución, que se envíe lo más pronto a la Asamblea Nacional. Entonces, una vez más, comienza a corroborarse lo que yo vengo diciendo días atrás, de que hay una interferencia de los otros poderes del Estado en la designación de autoridades, en cuanto, en este caso, para la posesión del señor Mario Godoy. Es realmente penoso, puesto que no fui elegida para someterme a este tipo de actuaciones. Sin embargo, hay que hacer lo que hay que hacer. En este caso, levantar la voz y alertar de lo que está sucediendo y lo que pueda pasar. Ahora, lo que no se entiende es cómo cuando se elige a Mario Godoy como presidente del Consejo de Participación, ustedes denuncian que lo hace una mayoría correísta, o al fin al correísmo, o la vuelta de la Liga Azul al Consejo de Participación Ciudadana, pero el correísmo lo dice Pío, y el que sí presiona supuestamente, o el que o al que le interesa que sea posesionado el doctor Godoy, es al oficialismo. Bueno, entonces esto llama muchísimo la atención. Era un secreto, hasta la designación era un secreto a voces, pero ahora con la intervención del señor Francisco Ceballos y la intimidación que acaba de recibir el secretario de la Asamblea Nacional, creo que queda evidenciado un posible pacto tal vez entre ambos partidos políticos para que la justicia sea tomada por los mismos, y ahí sí ya la razón no pide fuerza. Creo que cuando el río suena, piedras trae, y hemos comprobado este fin de semana la injerencia del uno y el otro partido político para tener el fin que es la posesión, en este caso, de Mario Godoy. Uno podría preguntarse cómo es que se dejan ver si el mismo jueves el secretario de la Asamblea ante los medios de comunicación dijo que lo más probable es que se lo posesione el martes. Pese a eso, hay un oficio de Kenneth Recalde, que es del bloque de ADN, y esta denuncia del presidente, del secretario de la Asamblea, de una amenaza o advertencia o presión de parte del viceministro de Gobierno. Em, ¿Será que el recurso presentado por el presidente Fantoni del CPCCS a la Corte Constitucional le hizo pensar que a lo mejor es impostergable la posesión y por eso se comete este error quizás? Sí, yo creo que la desesperación ha quedado evidente de cuál es la intención en este caso. Cuando se pone por parte de la presidencia el seguimiento a la sentencia 1219, se levantan todas las alertas, no solo esta, como digo, del señor Francisco Ceballos, que nos dice que ya tenemos que enviar la resolución a la Asamblea Nacional, las amenazas en contra del secretario de la Asamblea Nacional. Es decir, se develaron todos los miedos, y por eso es que incluso decían que el día lunes a primera hora lo iban a posesionar. Hay que entender otra cosa, hay una acción de protección ya presentada en este momento, hay el seguimiento de la Corte Constitucional. Recordemos que existe en ningún momento en la resolución aprobada por el Pleno el día miércoles se dio de baja a la anterior. Es decir, existen dos resoluciones de última instancia, definitiva y última instancia, a favor, una de Dunia Martínez y otra a nombre de Mario Godoy. No sé cómo eso también va a resolver la Asamblea Nacional, puesto que no se dieron de baja la anterior resolución. Es decir, existen incumplimientos, existen errores por el apuro, por la desesperación de colocar a esta persona, y ahora la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de revisar estos documentos y hacer lo correcto, porque realmente
Para mí, la decisión que tomó el Pleno con 2 miembros que no formaron parte conforme el artículo 19 eh, de la anterior sesión de Pleno, no pueden reconsiderar algo que ni siquiera consideraron, o sea, por lógica básica. Entonces, está totalmente viciada esa resolución y esperemos que la Asamblea Nacional tome en cuenta lo que estoy mencionando en este momento y no lo posesione hasta dilucidar quién mismo va a ser el presidente del Consejo de la Judicatura, pero esto ya no está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Michelle, buenos días. Y bueno, toda esta designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura ha provocado reacciones de distintos sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, el Comité Empresarial Ecuatoriano, Anticorrupción, también han rechazado esta designación, han dicho que se dan prácticas manipuladas para poner autoridades. Y también llama la atención, ¿no? Estas presiones que se estarían dando desde el oficialismo. ¿Cuál cree que es el apuro de ciertos sectores de que se posicione el señor Godoy? No, yo creo que es clarísimo en este sentido, lo he dicho en varias ocasiones, la intención que está detrás de esto es los jueces. Recordemos que en pocas semanas va a ser la oposición de los candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, faltan pocos días para saber, para que tenga el banco de preguntas, armar ciertas estrategias dentro del Consejo de la Judicatura para elegir a los próximos jueces nacionales. Dentro de estos jueces nacionales está la renovación de 3 jueces de la Sala Penal, quienes tendrían la opción de revisar en este caso los juicios, por ejemplo, del caso Sobornos, y eso obviamente es algo que no va a perder esta tienda política porque eso les causaría que no vuelva a su máximo líder y es lo que les tiene nerviosos y cometiendo tantos atropellos y errores. Ahora, Michelle, el secretario de la Asamblea dice que de todos modos, aunque sea posesionado el señor Mario Godoy, y si es que eventualmente después la Corte Constitucional fallara en favor del presidente Fantoni, del Consejo de Participación, es decir, se podría echar abajo esa resolución, el efecto no se quita. Es decir, aunque esté posesionado y en funciones, si la Corte dice que está viciada, pues está viciada. Así es. Eso, como digo antes, ya le compete a la Corte Constitucional. Recordemos que por estos artilugios que realizó el anterior pleno del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos 7 consejeros. Entonces, no es menor cosa. En este caso, se buscaron estos artilugios jurídicos, se hicieron regresar a una persona que tenía permiso de paternidad, un derecho irrenunciable, se le hizo volver inmediatamente al pleno, se hizo tomar la votación de una persona que no participó del anterior pleno. Entonces, el vicio está claro, la intención está clara y esto sumado a la Comisión de Fiscalización que también tuvo una intromisión, no dicho por mí, dicho por la misma consejera, le tocó hacer una intromisión dentro de la designación de esta autoridad a la Asamblea Nacional para lograr su fin. No lo digo yo, lo dijo la consejera Bonifaz en una entrevista. Entonces, está clarísimo y la intromisión no está permitida, no debería ser así. Y la Corte Constitucional tiene varios elementos, como hemos presentado, para que revise esto y realmente se tome una decisión en bien del país. ¿Cuál es el vicio? A ver, era perfectamente legal hacer una reconsideración de la votación. ¿Dónde está la irregularidad? Con mucho gusto. El artículo 19 de nuestro reglamento de sesiones dice que los consejeros que fueron partícipes de una resolución anterior pueden ser parte de la reconsideración. Uno no puede reconsiderar algo que no fue parte. En este caso, la consejera Bonifaz, por haber entrado tarde, no fue parte, y el consejero Verduga, por estar con una licencia de paternidad, un derecho, repito, irrenunciable, mediante el cual abruptamente regresa y renuncia un derecho irrenunciable para ser parte de una sesión de pleno en la cual reconsideran algo de lo cual no fueron parte. Esto ya es un vicio de legitimidad de esta resolución, puesto que se nota claramente cuál era la intención de fondo y por qué se hicieron ciertos movimientos para favorecer a un candidato en particular que claramente responde a una línea política. Y el tema también en esa misma sesión, el consejero Guarderas había pedido que se pida otra terna. Eso tampoco era procedente. Tampoco era procedente por la misma sentencia 1219 y me tomé la molestia en ese momento
previo a la votación, de explicar al Consejo de Participación Ciudadana, a los consejeros que tal vez no entiendan que el seguimiento de la Corte Constitucional hacia esa sentencia termina cuando terminen los efectos de la misma, es decir, en enero del 2025. Por lo tanto, todas las actuaciones que se realizan para la designación de la primera autoridad del Consejo de la Judicatura tienen que contener y tienen que realizarse los mismos pasos que se han venido realizando para las anteriores designaciones, Wilman Terán, en fin, el mismo Álvaro Román. En este sentido, al haber hecho todas estas actuaciones fuera del marco de legal, estirando un poco la ley para poner a este candidato, esto está contraviniendo, en este caso, la sentencia 1219, y por esta misma razón hubieron anteriormente 7 destituidos. En este caso, bajo mi percepción, deberían haber 5 destituidos por la misma inacción o acción realizada por este pleno. La pregunta aquí, lo que el país debería tratar de enterarse es, porque en la sesión del miércoles se notó en algún momento que no sabían cómo proceder. Eh, eh, Sí, lo que pasa ¿Existe un desconocimiento de la norma o se lo hace a propósito? totalmente, totalmente. En ese momento, ¿cuál fue el problema? Yadira Saltos puso 3 mociones. Entonces, claro, si ponen 3 mociones y a mí me toca llevar a cabo, en este caso, la dirección de la sesión, por cuanto se apeló la presidencia del consejero Fantoni, ¿qué es lo que procedía? En ese momento, ir evacuando, si ya se aprobó la reconsideración, se tenían que ir evacuando en orden de llegada las mociones, resoluciones para tomar en cuenta esto. Entonces, la primera moción resolución decía darse de baja, no darse de baja, la otra decía designar directamente. Entonces, yo por eso le preguntaba a la consejera Saltos, a ver, usted me pone 3 mociones, ¿cuál de las 3 hago caso? Si ya se aprobó la reconsideración, porque si vuelvo a poner la primera moción resolución, va a tocar resolver lo que acabamos de resolver, porque está exactamente lo mismo. Entonces, ¿usted qué es lo que prefiere? Entonces me dijo, no, primero esta, no, segundo esta, no entendió nada. El desconocimiento fue brutal, pero como digo, yo recibí 3 mociones, las cuales tenía que ir absolviendo conforme habían llegado, no se podían tramitar todas a la vez, y claro, ellos se perdieron, creo que en sus intenciones de colocar al señor Godoy, y ya después por eso se retomó, se les dio un receso de 5 minutos, se les explicó qué habían presentado, porque ni eso tenían claridad, y ahí se les dijo, bueno, hay esta opción y esta opción, ¿cuál hacemos? Esta opción, ok, vamos a hacer esta opción. Pero fue así, fue así. 8:39, estamos hablando con Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, Michelle, toda esta situación ha sido atropellada, confusa y bueno, no ayuda para que la situación de la justicia mejore en nuestro país. En todo caso, también estas sesiones no estuvieron exentas de polémica. Por ejemplo, lo ocurrido con Nicole Bonifaz, quien no votó porque no estuvo en la sesión, también denunció en su momento que no le habían dejado participar. En fin, ¿qué está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones, de cosas que no ayudan para la institucionalidad de nuestro país? Bueno, yo creo que en este caso la falta de compromiso de ciertos consejeros, el conocimiento de nuestros reglamentos, les está ocasionando, ahorita les está pasando factura. Al menos la consejera Bonifaz, hace 2 meses recién empezó a venir de manera presencial al Consejo de Participación Ciudadana, no había venido. Se nota claramente que no conocen nuestros reglamentos, se conoce claramente de que algunos consejeros quieren estirar la legislación hasta que les convenga a ellos. Lastimosamente es así. Yo lo denuncié cuando fui candidata, lo denuncié el año pasado cuando empezó a actuar ya la Liga Azul. Mientras esté politizado, ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que claramente tienen una inclinación y fueron apoyados por cierto partido político, van a tener que responder a esta línea política. No tienen actuaciones individuales y transparentes, tienen que hacer lo que les dicen sus líderes en este caso, y no lo van a dejar de hacer. Esto lo advertí que iba a pasar. Ahorita viene concurso del CNE. ¿Quién sabe qué funcionarios van a poner ahí? Viene la Fiscalía General del Estado. En días anteriores ya presentó el consejero Verduga ya un proyecto de resolución ¿cómo es?, de reglamento para la Fiscalía General del Estado, donde no hay impugnación, no hay oralidad. Quieren hacer un concurso expedito
en el cual van a poner en los próximos meses a dedo prácticamente a un fiscal general de la Nación. Y no solo eso, ya viene también el Consejo de la Judicatura. Es decir, en 2, 3 meses vamos a pedir las ternas y vamos a poner 5 miembros a dedo del Consejo de la Judicatura también en la misma línea, es decir, mediante estos artilugios. Lo dije hace un año, lo digo ahora, mientras esté politizado y tan cercano a un partido político, lo único que vamos a tener es intromisión y que se adueñen de la justicia del país. Bien, gracias por haber aceptado esta entrevista, por habernos dado su punto de vista sobre lo que está ocurriendo, que es no menor, es grave. Michelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS, gracias, buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Milton. Buenas tardes. Buenos días. Buenos Bien. días. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de algunas cosas relacionadas en el tema laboral con Natalie Pernet. Volvemos.